Liliana Pedrosa, creo que eres como la teórica que mejor conoce lo que es la literatura mexicana. Tienes una mirada en retrospectiva que las rescata y al mismo tiempo como una actitud también un poco valiente en el sentido de cambiar un poco el canon mexicano. ¿Es así? Hola Mónica, gracias Hola. por esta entrevista. Yo no creo que sea la teórica que mejor conozca esta literatura mexicana escrita por mujeres en una visión panorámica y en retrospectiva. Creo que desde los estudios de género, desde hace muchas décadas, hay muchos grupos de estudiosas y de estudiosos que nos han allanado el camino a las nuevas generaciones y bueno, yo y mi generación haremos lo mismo con las siguientes, ¿no? Con las presentes y con las que vienen. Ujú. Eh, y sobre todo creo que en los últimos años ha habido mediáticamente, se ha reconocido toda esta labor y ha saltado no nada más desde la academia, sino que grupos de mujeres, más grupos de mujeres se han interesado por por esta labor de reivindicación de las mujeres. He estado pensando mucho en el tema, porque iba a decir rescate, pero creo que aquí nadie está rescatando a nadie. Ujú. Las mujeres no somos mujeres en apuros, sino solamente estamos tomando nuestros espacios que, que nos han arrebatado históricamente, ¿no? Que los hemos tomado y nos los han quitado y hemos tenido que reiterar eh, el tomarlos por asalto. Yo siempre pienso en ti porque muchas veces la temática femenina a veces me confunde. Por ejemplo, ahora hay como una cosa que tiene que ver con la maternidad, otra cosa que tiene que ver este, eh, con la soledad, pero no existen esas novelas que tanto me han golpeado, que fueron de los hombres, digamos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esta será un poco la literatura femenina. Claro que cuando voy a la retrospectiva hay muchísimas mujeres. Yo soy fanática de la China Mendoza, soy fanática de María Luisa Puga, esas historias que escribían sexuales, eh, maravillosas, digamos, ¿no? Pareciera ser que la literatura está ahora confundida entre ambos sexos, ¿no? Yo entiendo perfectamente tu pregunta, pero si me dijeran si ha cambiado la literatura escrita por mujeres a lo largo del tiempo, te podría decir que lo que ha cambiado es la mirada. Cuando yo comencé esta investigación sobre escritura hecha por mujeres y empecé a leerlas, estaba como un poquito sobrepasada por los temas. Algunos me parecían aburridos o llegaba a pensar, ay, otra vez una escritora que habla de la cocina, que habla de cómo conseguir su servicio doméstico. Eh, y lo que me fui dando cuenta con el tiempo es que yo lo estaba mirando desde una mirada patriarcal, Ujú. porque toda esta estructura patriarcal me había dicho, o sea, a lo largo de mis años por la escuela y toda esta estructura, toda esta maquinaria cultural, ¿no? Me había indicado qué era lo que yo debía leer, qué eran los temas, los grandes temas literarios. Y lo doméstico o los temas que hablan a profundidad de las mujeres, como la maternidad, eh, la menstruación, todos los ciclos biológicos, todas las luchas de las mujeres, eran periféricos y no eran, digamos, y no lo decían de esta manera, pero todos lo sobreentendíamos que no eran dignos de la literatura, ¿no? Y se replantea mucho el hecho de que cuando una mujer habla sobre la cocina, es una señora que está aburrida,
que está hablando de su vida diaria. Pero si un hombre habla sobre la cocina o sobre la infancia, es un hombre intimista, ¿no? Es un escritor intimista. Yo eso lo Entonces, entiendo perfectamente, Liliana. Ahora, no es mi caso, ¿no? Es decir, cuando yo leo, digamos, trato de leer absolutamente todo, este, no siento que sea mi caso, el caso patriarcal, digamos. Ahora hay un montón de novelas y cuentos escritos por mujeres y la verdad es que no me interesan tanto, digamos, los temas que tratan. No puedo pensar que es solo el patriarcado, me parece a mí, ¿eh? bueno, pues es completamente válido, ¿no? Ajá, Pero yo creo que también, yo creo que lo importante de dar el espacio a la escritura de las mujeres también sirve para hablar, o sea, dejar que los personajes femeninos hablen también a través de voces que están experimentando aquello, ¿no? Es eso decir, es hemos sido representadas, los personajes femeninos han sido representados a través de la mirada de los hombres. claro. Yo creo que tendríamos que darnos la oportunidad de leer a esos personajes a través de la mirada de quien está atravesada por un cuerpo de mujer, ¿no? Sí, en eso tienes razón. Yo pienso mucho en una novela de Alonso Cueto, un escritor peruano, que habla de, en mi caso es muy notorio porque me interesa mucho que habla de la mujer que es gorda, ¿no? Y habla de la mujer que es gorda y que envidia a su compañera flaca y la mata y qué sé yo. Yo digo, claro, el tema del cuerpo es visto a través del hombre. Y en ese sentido empecé a mirar la cantidad de veces que el cuerpo era manejado por el tema de los hombres. Y eso también me molesta muchísimo, digamos. Sí, o el tema, como mencionabas hace un momento, el tema de la maternidad, Claro, ese estereotipo de claro. la madre que se enamora de su estado de, de espera, que es una madre que lo sacrifica todo, cuando la maternidad son muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, o cómo se refuerzan estas imágenes de las mujeres donde se nos culpabiliza por no ser mujeres o por no ser las madres que la sociedad espera. Ujú, eso es cierto. Ahora, ¿qué piensas de Vindictas, este fenómeno de la UNAM que yo creo que sí que rescata a mujeres, a pesar de que a ti no te guste mucho la palabra rescate, ¿no? Yo creo que como dice la misma palabra, reivindica, ¿no? Ujú, El trabajo hecho por mujeres. Me parece un proyecto maravilloso. Qué bueno que Socorro Venegas, que es la directora de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM, y Jorge Volpi han utilizado todo este aparato que es la UNAM para poder poner en perspectiva toda la narrativa todas las narrativas en plural, ¿no? Sobre no nada más la literatura, sino el teatro, el cine, la música, todo lo que están haciendo y que nos hagamos pensar dónde han estado ellas, ¿no? Porque cuando nos dicen que si no hay, no invitan a las mesas a mujeres porque no hay mujeres, si las hay, ¿no? Simplemente que no nos han volteado a vernos. ahora, luego vamos a hablar de tu libro, pero quería preguntarte también que hay como una cosa de menosprecio hacia la literatura propia, independientemente de que la hagan mujeres u hombres, en México, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema del periodismo se habla muchísimo de otros periodistas extranjeros que han renovado el periodismo y no sé qué. Y yo que obviamente entiendo bastante de periodismo, me voy a la China Mendoza, por ejemplo, que ha hecho un perfil maravilloso de Salvador Allende, que hace
los perfiles con adjetivos, que es una cosa que es maravillosa, porque yo siempre le digo a mis alumnos, no usen adjetivos, y de pronto aparece la China Mendoza con todos esos adjetivos, con todo ese lenguaje barroco. Yo digo, ¿qué cosas pasan? Bueno, ni hablar de las crónicas de Monsiváis, por ejemplo, ¿no? Que eran muchísimo antes que muchos de los que hoy han nacido, digamos. ¿Qué pasa con esa cosa de menosprecio hacia la propia literatura que tiene el mexicano en sí? Bueno, yo creo que siempre hay una tradición que reconoce lo que se llama a los padres y a las madres en la literatura y otros que la rechazan. Pero no sé si sucederá en todos lados, Ujú, pero creo que sí está muy acentuado en, en nuestra, en nuestro modo de socializar la literatura, ¿no? ujú, Y quizá porque estamos muy cerca como de todos los intereses que no tienen que ver con la literatura, ¿no te parece? ujú. Entonces, que nos llegue alguien de fuera, pues tiene también un aire de neutralidad. Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, yo cuando tengo que leer crónicas leo las de Salvador Novo, que son maravillosas, digamos, no necesito a nadie más, digamos, pero bueno. Sí, cómo no, es tan eh, Punzante. exactamente, punzante es la palabra. Y la China Mendoza, hablando, bueno, tú hablas de ella de periodismo, pero es una gran cuentista, la Sí. China Mendoza, y también es muy acertada en la manera en que va dibujando los personajes y que va dibujando una sociedad en la que, en la que ella se envuelve, ¿no? Y sobre todo, además, a mí me llama muchísimo la atención todo el tema de lo sexual. Creo que ella no se le dio el Villaurrutia, o no se le dio, o no se la reconoció muchísimo, precisamente por hablar tan fuertemente de lo sexual, digamos, ¿no? Que hace como 50 años de todo esto y uno dice, mirá vos qué adelantada que estaba esta mujer al escribir, digamos, ¿no? Claro, pero ese mismo veto tiene que ser, tiene que ver porque es una mujer, ¿no? Claro, Porque si nos fuéramos en retrospectiva en esa misma época claro. a otros escritores, pues esa no es, Mm. ese no sería un impedimento, ¿no? Hablar de la sexualidad. Eso es cierto. Bueno, háblame de tu libro, son 3 tomos, te has despachado a lo lindo con tu investigación, que ya por supuesto pusiste en el libro de la UAM, que fue muy leído, digamos, ¿no? Y que se puede bajar tranquilamente también. Sí, como he comentado, mi investigación sobre cuento mexicano escrito por mujeres, Historia secreta del cuento mexicano, que lo publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León, se puede descargar, eh, es de descarga gratuita. Y bueno, ahora la antología de cuento es el proyecto hermano de este catálogo, ¿no? De la historia secreta. Ujú, Y tenía que ser, era un proyecto que era a lo que tenía que desembocar toda esta investigación. Y si no fuera por Iván Trejo, de la editorial Atrasalante, también una editorial de Monterrey, la verdad es que yo no me hubiera ujú, lanzado a este proyecto tan descomunal. Estuve 2 años eh, prácticamente encerrada en mi despacho, leyendo, volviendo a leer todos los cuentos. Parte de lo que ustedes están viendo ujú. eh, es mi biblioteca del cuento escrito por mujeres. Y me puse a leer, tenía muchísimos libros en el suelo, con anotaciones, haciendo todo un mapa, esquemas de qué es lo que quería yo decir como investigadora y como lectora sobre todo esto que yo había leído, ¿no? Y cómo transformarlo en lo que ahora es A Golpe de Linterna, más de 100 años de cuento mexicano. Ujú. ¿Y cómo se acercó a Trasalante contigo? ¿Cómo fue el inicio de esta antología? Pues Iván Trejo ya sabía que estaba por publicar el,
el catálogo de cuento mexicano, Historia Secreta, y me dijo, tenemos que hacer una antología. Ujú. O sea, me dijo, tenemos que hacer una antología panorámica porque esto no se puede quedar así. Claro. O sea, yo estaba pensando, es muchísimo trabajo. Me dijo, pero es que lo tienes que hacer porque es un proyecto muy importante. Y pues me lancé. Te lanzaste. Bueno, ¿quiénes están ahí? No vas a nombrar a las 100, pero algunas de las que están ahí. La China Eh, Mendoza está. por supuesto que está. eh, bueno, pues de 500 autoras, Ajá. más de 500 autoras que yo he estado recogiendo a lo largo del tiempo, hace 20 años, eh, elegí 100 autoras. Era, al principio era 100 años, 100 autoras, pero pues se nos iba un poquito de las manos porque conforme iba avanzando el tiempo, había autoras que quería, autoras más recientes que yo quería eh, que estuvieran en la antología, que ya eran importantes lo que estaban diciendo y cómo lo estaban diciendo. A lo largo de esta preventa que estamos haciendo de la antología, vamos a ir lanzando los nombres, pero te puedo decir del tomo 1, que son las autoras pioneras, algunas de ellas nacieron y publicaron en el siglo XIX, Ajá. como son Mimi Derba, María Luisa Toranzo, Pilar Fontanilles, Dolores Bolio, Laura Méndez de Cuenca, que ahora es el año, Laura Méndez de Cuenca es el año de Laura Méndez de Cuenca para el gobierno del Estado de México, porque ella nació ahí. Ajá. Lola Vidrio, Asunción Izquierdo, Virginia Barreto, y quizá no te suene ninguna, o al público que nos estará viendo no le suene ninguna, es que este tomo sobre todo son muchas autoras secretas. Claro. Es Son increíble. autoras que quizá en su momento, pero muy pocas, tuvieron mucho realce, pero luego fueron olvidadas. Eh, y Ujú. bueno, son muy difícil de conseguir sus libros. Muchas de ellas tuve que ir a los fondos reservados de bibliotecas para poder rescatar, tomar fotografías página a página de sus libros y luego hacer la selección. Ujú. Pero lo que se van a encontrar es increíble porque son muchas cuentistas que escribieron sobre la revolución, sobre otra mirada de la revolución, no solamente a Nelly Campobello, que es la que tenemos siempre en, en la lista de autores de la revolución y además como la única, sino que hablaron de la revolución, de otras revoluciones sociales, que hablaron sobre la migración y autoras que también migraron a México y que escribieron desde aquí sobre las realidades de donde venían, ¿no? Ujú. Ujú. Ahora, ¿quiénes son las últimas? ¿Hasta cuándo hiciste tu investigación o tu antología, digamos, no? Pues el último cuento fue publicado en 2018 y eh, fue publicado porque esa selección parte de escritoras que han publicado libros. Ajá. Soy un poco reacia a esas antologías donde los editores te piden un cuento inédito o te piden un cuento a la medida, porque lo que yo quería mostrar era lo que las autoras orgánicamente quieren decir, ¿no? Y aparte lo viva que está la literatura entre las mujeres desde el siglo XIX, precisamente, que es una cosa que lo muestras tranquilamente a lo largo de los 3 tomos, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces, por ejemplo, está Gabriela Torres, que es de Guadalajara, Nilsa Martínez Morón, que es de Mexicali, pero ahora está viviendo en California. Hay autoras que son México-estadounidenses como Ana Castillo o Elena María Viramontes y que escriben en inglés.
Ujú. En este tercer tomo eh, estamos poniendo cuentos en otras lenguas y obviamente traducidos al español, pero hay cuentos en inglés y también cuentos en lenguas indígenas. Ah, mira, Nos parecía muy importante lanzar la pregunta sobre qué es la literatura mexicana, ¿no? Porque siempre la literatura mexicana la enunciamos desde la literatura solamente escrita en español. claro. Perfecto. Bueno, la última sería, ¿cómo te sientes ahora, por supuesto, promoviendo el libro a donde dé lugar, digamos, porque la gente tiene que enterarse de tu gran trabajo? ¿Te sientes un poco más, como que ya no tienes deudas con la literatura mexicana, como que hiciste un trabajo más allá de la literatura? Pues estamos muy felices. Creo que es una fiesta para nosotros, es una celebración. Sí sentía que el conocimiento es compromiso, ¿no? Claro. Entonces, al haber hecho como toda esta investigación y ver los mecanismos en el que, en el que las mujeres nos han hecho entrar para estar en el olvido de esta narrativa que es la historia de la literatura mexicana, sí siento que de alguna manera estamos cambiando. Esto es un golpe de timón, ¿no? Pero no nada más mío, sino de todos los grupos y de todas las mujeres y hombres que están haciendo ese trabajo. Entonces yo creo que este trabajo suma eh, a todo lo que se está haciendo en esta época y sí siento como un gran alivio, ¿no? Esto es también como un parto, pero un parto de muchísimos años y después como de todo ese trabajo, verlo ya cristalizado. Y algo le comentaba a Omar Nieto, que es escritor e investigador de literatura fantástica, y le dije, creo que esta antología, estos 3 tomos, son los libros en donde me gustaría habitar, porque son historias y cuentos, unos muy sórdidos, otros con historias muy impresionantes, otros de un humor muy hilarante, pero siempre a través del asombro, de la ternura, y bueno, hay muchísimo contenido aquí, ¿no? Que yo, yo creo, o bueno, yo como lectora, son los libros que me gustaría encontrar. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo por la entrevista y siempre es un gusto entrevistarte a ti, Liliana. No, muchísimas gracias a ti, Mónica. Un abrazo. Un abrazo a todos tus lectores ¿Cómo no? Un de abrazo. este maremoto que es Maristain. Gracias.